reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí, reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad, en vida abundante, exaltamos al Señor, en vida abundante, queremos darle adoración, en vida abundante, proclamamos su amor. Estamos aquí, reunidos, adorándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad, vida abundante, exaltamos al Señor, en vida abundante, queremos darle adoración, en vida abundante, proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy, proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy, proclamamos su amor en unidad, vida abundante, exaltamos al Señor en vida abundante, queremos darle adoración, en vida abundante, proclamamos su amor, proclamamos su amor, en vida abundante. Muy buenos días, queridos hermanos, espero que se encuentren muy bien y que el Señor continúe bendiciendo sus vidas inmensamente. Nos alegramos mucho porque podemos compartir este momento juntos y también les invitamos a que puedan permanecer durante esta transmisión para disponer de este momento en lo que el Señor desea darnos. Para iniciar el servicio vamos a orar también para agradecer este momento. Por favor, acompáñenme. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento que tú nos permites compartir todos juntos, Señor. Oro por las personas que están en sus hogares viendo esta transmisión, también por los hermanos que han sido parte de la realización de la misma. Que este momento sea de gran bendición, de gran provecho y de aprendizaje para nuestras vidas. Muchas gracias por tu amor, tu misericordia y gracia. Amén. Mis estimados hermanos, dispongamos este momento para alabar, para exaltar y adorar en nombre de nuestro Padre Celestial con estas bellas alabanzas. Buenos días hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana. Yo los quiero invitar a que juntos alabemos el nombre de Dios, pero antes les quiero leer el Salmo 145, el cual dice de la siguiente manera: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén. Les invito a que cada uno de ustedes nos acompañe en estas alabanzas.
amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz. Levanta tu voz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Amén. Ahí donde cada uno de ustedes está, les invito a que cierren sus ojos. Vamos a entrar en un momento de adoración al Señor. El Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno por cada uno de nosotros. Él es digno, Él es santo. Él es digno de recibir toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Digno es ser Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que todo es
gran bendición ha podido ser regocijarnos, alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Mis estimados hermanos, quiero recordarles que el 25 de este mes tendremos la celebración del aniversario de nuestra iglesia, por lo cual nos hemos estado preparando para llevar a cabo un momento especial para cada uno de nosotros. También quiero recordarles que por parte de JNI hemos estado llevando actividades cada 15 los sábados a las 5:30 de la tarde. Por si no han escuchado esas actividades o desean ser parte de todo esto, para que nos escriban y podamos agregar ese grupo de WhatsApp y compartir estas actividades con ustedes. Ahora bien, damos el tiempo al mensaje que está a cargo de nuestro hermano José Luis Barrientos con el tema de la parábola de la semilla de mostaza. Buenos días, hermanas y hermanos. Es un privilegio esta mañana estar compartiendo nuevamente en la presencia del Señor este tiempo de alabanza, de adoración, esta convocatoria santa, como lo define la palabra. El mes de octubre es un mes muy significativo. Hoy estamos ya al 18 de octubre y es significativo porque en el mes de octubre para nosotros los cristianos, pero también para los cristianos evangélicos y especialmente para los cristianos evangélicos nazarenos, incorpora 3 fechas significativas. Recordamos la fecha de la Reforma, ahora más de 500 años. Recordamos la fundación de la Iglesia del Nazareno, pero también recordamos la fundación de nuestra congregación local. De manera que tenemos muchos motivos para celebrar y, cómo no, la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana vamos a dar continuidad al estudio que hemos venido realizando acerca de las parábolas, y la parábola que esta mañana vamos a tomar para su estudio es la parábola de el reino de los cielos y el grano de mostaza. Y la porción bíblica en la que vamos a estar estudiando la encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 13 y los versos del 31 al 32. Es una descripción muy breve y dice de la siguiente manera: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El Señor Jesús utilizó como forma de enseñanza las parábolas, y cuando nos detenemos a recordar qué es una parábola, encontramos que una parábola es un relato figurado, la semejanza de algo que, siendo de una forma sencilla su comprensión, nos ayuda a comprender algo que tiene una mayor complejidad. Así que el Señor Jesús utilizó las parábolas para comunicar mensajes que tendrían que dar la facilidad de comprensión, pero la comprensión para quien estuviera dado. Es interesante cuando vemos en los versos anteriores en este capítulo cómo los discípulos le preguntan a Jesús que por qué enseña en parábolas a la gente. Y miren lo interesante que dice este pasaje. Dice el Señor Jesús en el versículo 11 de Mateo, del mismo capítulo Mateo 13, Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hermanos y hermanas, qué gran privilegio el que tenemos de poder tener la palabra de Dios y la explicación de las parábolas para nuestro conocimiento, para nuestra comprensión. Pero qué responsabilidad, porque conocer las parábolas y su explicación es un privilegio que nos es dado para el servicio al Señor. Quiero que tomemos un tiempo de oración y que pidamos la guía del Señor en este tiempo. Amantísimo Dios que estás en gloria, esta mañana con agradecimiento en nuestro corazón venimos a presentarnos delante de ti con la disposición de escuchar lo que tú tienes en tu palabra para nosotros. Reconocemos que tu palabra es verdad
y que a través de tu palabra nosotros tenemos la profecía más confiable para poder saber el camino que habremos de seguir. Bendice a cada hermana y cada hermano que tomará el tiempo para escuchar esta exposición de la palabra, pero también, si es posible, alcanzar a otros que puedan conocer a través de esta exposición del reino de los cielos y poder ser beneficiarios también de ese mensaje de salvación tuyo. Padre Santo, queremos pedirte porque esto sea posible a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a tomar 3 aspectos de los, sin duda, muchos que se pueden extraer de esta parábola tan interesante. Empezaremos por identificar que una de las características del reino de los cielos es que inicia por lo más humilde. Pero esta explicación es un poco compleja, porque ¿de qué está hablando el Señor Jesús? ¿A qué está haciendo semejante ese grano de mostaza el Señor Jesús? Al reino de los cielos. Y cuando nosotros nos enfocamos en esto, nos hace recordar que el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías que pudiera tener las características que reivindicaran o que restablecieran la grandeza del reino del rey David. Ellos habían escuchado de sus padres de una trayectoria en la cual habían conquistado pueblos, habían tomado la tierra prometida con la fuerza, con la dirección de Dios, y ellos estaban esperando eso, pero también tenían otras imágenes en su mente. Ellos estaban viendo cómo los procónsules romanos llegaban a Jerusalén y entraban con sus caballos blancos, con sus imágenes conquistadoras, y el pueblo de Israel quería ver ahí a su Mesías haciendo eso mismo. Y en este momento el pueblo de Israel había visto a un Jesús que comunicaba con autoridad, pero que también estaba haciendo milagros, estaba haciendo prodigios. Imagínense ustedes lo que significa ver a un hombre que toma 5 panes, 5 peces y alimenta a 5,000 personas. ¿Acaso no nos entusiasmaría la idea de decir, este es el que nos va a llevar a esa grandeza que estamos esperando? Ellos habían olvidado lo que el profeta Zacarías había dicho en el capítulo 9 y el verso 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, un pollino, hijo de asna. En la cultura judía existía una expresión para referirse a algo que era muy pequeño. Yo recuerdo en una de las anécdotas de mi familia que a uno de mis hermanos mayores que yo le hacían el recordatorio de que en su niñez, para referirse a algo pequeño, decía como una hormiguita. Y para los hermanos en mi familia esa expresión quedó muy grabada y se refería a algo muy pequeño. Pero el pueblo judío, para referirse a algo muy menudo, muy pequeño, decían como un grano de mostaza. Era algo tan pequeño, tan insignificante, que casi era irrelevante, no tenía tanto valor. Entonces, es una comparación extraña cuando el Señor Jesús dice: ¿a qué haremos semejante el reino de los cielos? Lo haremos semejante a un grano de mostaza, a lo más pequeño. Pero el Señor Jesús, a través de esta parábola, estaba haciendo referencia a una cantidad de eventos que marcarían su vida. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús estaba frente a Pilato, Pilato quiere inquirir de él las cosas que quiere saber, le pregunta cuál es la verdad, le pregunta la verdad, ¿cuál es la verdad? La pregunta del escéptico. Y Jesús, cuando está sometido a estas preguntas, no contesta. Y miren lo que dice Pilato. Vamos a Juan capítulo 19 y verso 10. Dice: entonces Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pilato era el grande, Pilato era el poderoso, y Jesús era como una semilla de mostaza, pequeño.
Entonces, cuando vamos al momento del nacimiento del Señor Jesús, encontramos también otra característica muy significativa de esta explicación que el Señor Jesús está dando, el grano de mostaza. Jesús nace en una condición muy humilde. María, su madre, está en la inmediatez de dar a luz a su hijo y va con José, su marido, y buscando un lugar donde quedarse y no encuentran un lugar en el mesón. Y entonces le dice, bueno, allá donde están durmiendo los animales, ahí hay un lugar donde pueden quedarse, por lo menos tienen techo, y ellos toman, según la narración bíblica, un pesebre, un lugar en donde comen los animales, le ponen un poco de paja, le ponen un manto y ahí recuestan al Señor Jesús. Un nacimiento humilde. Pero Dios cuidadosamente hizo la manifestación de su condición de rey. Su posición era humilde, pero no era esa su condición real. Él recibió los regalos dignos de un rey: incienso, oro, mirra, cosas valiosas para ese tiempo. Jesús estaba enseñando en este momento a sus discípulos las características de una vida que él esperaba que sus discípulos tuvieran. Y cuando vamos a el libro de Mateo, en el capítulo 6, encontramos en el verso 3 algo muy significativo, muy interesante. Jesús había demostrado que él tenía autoridad sobre los elementos. Imagínense ustedes, Jesús va durmiendo en la barca y la barca se mueve de un lado a otro y está a punto de zozobrar, y aquellas inmensas olas se vienen sobre la barca, están por partirla, y los discípulos, en medio de su desesperación, le despiertan a Jesús, y Jesús se para, mira al mar y le dice: calla, enmudece. Y dice la palabra que se hizo gran bonanza. Pero también había hecho ver a un ciego, también había hecho milagros significativos. Pero miren, Jesús les dijo a sus discípulos que no comunicaran lo que ellos estaban viendo, porque el interés de Jesús era que debería de venir su momento, y en su momento Él haría que esto pudiera ser significativo. Mateo 6 dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Jesús estaba enseñando a que las obras que se hacen en favor de los demás no deberían de tener el propósito de hacerme grande a mí, sino engrandecer a Dios. Hacerlo con el propósito de agradar a Dios. En mensaje anterior hablábamos de lo importante que es tener una buena doctrina, una ortodoxia. Hablábamos de lo importante de tener un buen propósito, un ortopatos, y hacerlo correcto, una ortopraxis. Aquí Jesús les está diciendo: no hagan las buenas obras para ser vistos de los hombres. Lo que hace tu mano izquierda, que no la sepa la mano derecha. Dios evidenció entonces la importancia de la humildad. Hermanos, la vida de los cristianos nacidos de nuevo debe reflejar el carácter de Cristo. Y esto es lo que el Señor Jesús está enseñando aquí. Buscando algunas de las comprensiones que otros comentaristas tienen acerca de este pasaje, encontré uno que me llamó significativamente la atención. Está escrito por un comentarista bíblico que se llama Jorge de Souza y que se encuentra en una página llamada Words of Endless Life. Y aquí él pone como título a su aportación de la perspectiva bíblica: semillas de mostaza. Y miren qué interesante. Él cita que un monje de poco significado, de poco reconocimiento, en un pueblo pequeño, en una universidad, está enseñando, pero este monje se da cuenta que la iglesia se ha vuelto portentosa, es una iglesia fuerte, tan fuerte que ya está compitiendo con el emperador mismo, y él busca que la iglesia retorne a sus orígenes, y en medio de su dificultad, y cuando ve que la iglesia cada vez se enfoca más en hacer una grandeza material como la que tienen los grandes de la tierra, él sale al paso y escribe 95 tesis y las clava en una puerta
un 31 de octubre de 1517, y no parece nada relevante. Es un monje insignificante, es un monje al que ni siquiera lo atendería el Papa. Pero dice Jorge de Sousa, él era una semilla de mostaza. 500 años después, esas 95 tesis constituyen el punto de partida de la Reforma Protestante. Pero pasado el tiempo, él encuentra otro ejemplo. Una iglesia está por desaparecer, se ha quedado casi sin miembros, está en una condición verdaderamente crítica. Y entonces, en medio de esa dificultad, le asignan a un joven de la iglesia sin preparación teológica, sin preparación previa para poder hacerse cargo de la iglesia, que se haga cargo de la iglesia, porque finalmente han visto en él su disposición, su espiritualidad, pero saben que no tiene capacidad. Sin embargo, a alguien hay que dejarlo, dejan a él, y él empieza a predicar la palabra y empieza a llamar a la iglesia a regresar a los principios bíblicos. Y sus mensajes cada vez son más significativos, y eso hace que esa semilla de mostaza llamada Charles Spurgeon se convierta en el gran predicador. Hay un himno antiguo que se titula Brilla en el sitio y dice: nunca esperes el momento de una gran acción que pueda lejos tu luz llevar. De la vida los momentos debes aprovechar. Brilla en el sitio donde estás. Semillas de mostaza. El segundo punto que quiero traer a nuestra mente en esta mañana es que esa semilla de mostaza, el reino de los cielos al cual estamos haciendo referencia, tiene un potencial invisible, pero poderoso. La comparación de la parábola de la semilla y la siembra es lo más enfático aquí. Recuerden que el pasaje dice que el Señor Jesús dijo: ¿a qué haremos semejante el reino de los cielos? A una semilla de mostaza, pero no solo a una semilla de mostaza. Porque una semilla uno la puede guardar en una bolsa, la puede guardar en una alacena y la semilla estará ahí insignificante. Es una semilla, dice el pasaje que leímos, que un hombre tomó y la puso en un campo. Es decir, sometió a esa semilla a un proceso de siembra. Y ahí es en donde se manifiesta el potencial. Vamos a desarrollarlo de esta manera. En la visión judía, el énfasis estaba en lo pequeñito de la semilla, en lo ínfimo de la semilla, en lo material. Su visión era lo material. Ellos veían una semilla de mostaza y cuando se referían a alguien irrelevante, a alguien insignificante, a algo que no valía mucho, como un grano de mostaza. Y el Señor Jesús a esto hace la referencia. Pero porque el Señor Jesús estaba viendo en el grano de mostaza no el tamaño material, sino el potencial que había ahí. Cuando la semilla es sometida al proceso de la siembra, tiene que pasar por un proceso que la lleva a morir. Y ese morir es un morir que tiene como propósito el dar fruto. Cuando se siembra una semilla, cuando uno siembra algo, uno tiene la esperanza de que eso que sembró dé fruto si es una semilla frutal. Y lo que se busca es que sea una buena semilla para que dé un buen fruto. En medio de este tiempo de pandemia tomé la decisión una mañana de tomar unas semillas de unos chiles que habíamos comprado en la casa para comer, de los que les llaman como pimientos, y agarré las semillas y las puse en una maceta que preparé y la semilla nació y creció. Muchas veces hemos tenido esas semillas, pero nunca las hemos sembrado y ahora las semillas crecieron y ya tienen sus pequeños frutos. Ahora, yo no me preocupé de que si esa era una buena semilla, si era la semilla mejor, si esa era la semilla más adecuada. Simplemente la tomé y la puse, porque en esa semilla estaba un potencial. Y el Señor Jesús, cuando tomó el ejemplo de los judíos con el proverbio que tenían como un grano de mostaza, no estaba viendo el tamaño de la semilla, y eso era lo que quería enfatizar. No hay que poner nuestra vista en lo material, sino en lo potencial. El Señor Jesús bajó a la tierra como una semilla. Y en el proceso que vimos de su nacimiento y la forma como era visto él, la forma como Pilato lo vio, era como un grano de mostaza. Pero eso estaba por dar la evidencia de su fruto.
Veamos lo que dice Filipenses 2, en los versos 7, 8 al 9. Dice, hablando del Señor Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La lección de escuela dominical nos hablaba acerca de quién es Cristo. Y esta es una descripción cristológica. Aquí está mostrándose cómo ha sido el proceso de Cristo al venir para ser nuestro Salvador. Entonces, la relación del reino con la pequeñita semilla dejaba oculto para los ojos materialistas, para los ojos superficiales, el potencial del Evangelio. El apóstol Pablo en Romanos 1, en el verso 16, hace énfasis a este potencial y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al gentil. Cuando nosotros vamos a las aguas del bautismo, estamos haciendo este mismo ejercicio de la semilla sembrada. Nos sumergimos con humildad, reconociendo que es un sacramento que el Señor Jesús estableció, como si estuviésemos muriendo en esas aguas bautismales, pero emergemos para vida, para testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando nuestro caminar se somete a Cristo, sin duda vamos camino a llevar fruto. El tercer aspecto que quisiera que consideráramos esta mañana, refiriéndonos a la relación que hace el Señor Jesús del reino de los cielos con la semilla de mostaza que un hombre tomó y puso en su campo, es que su despliegue es incontenible. Hemos visto entonces tres aspectos de la semilla de mostaza sembrada en un campo que hace referencia al reino de los cielos. El primero es que inicia por lo más humilde. El segundo es que tiene un potencial invisible, pero poderoso. Y el tercero, que su despliegue es incontenible. Como una semilla de mostaza. El énfasis en lo visible, no en su potencial. La semilla de mostaza, cuando era puesta en un campo, cuando es puesta en un campo, siendo una semilla muy pequeña, sometida al proceso de muerte en la tierra para dar vida a una nueva planta, esa planta empieza a crecer. Y la referencia que el Señor Jesús hacía es que siendo una semilla tan pequeña, viene a dar una planta tan grande que las aves de los cielos pueden anidarse en sus ramas. De lo más pequeño, de lo más menudo, pero con un potencial significativo, la semilla de mostaza va a ser la más grande de las hortalizas, la más grande de su especie. De insignificante a lo más significativo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, quienes querían su muerte estaban esperando ese momento. Satanás mismo estaba esperando el momento en el que el Señor Jesús pudiera estar crucificado, porque él mismo estaba pensando que al ser muerto en la cruz del Calvario sería evidenciada su condición de esa pequeña semilla insignificante de mostaza. Pero lo que no sabía es que apenas estaba empezando a emerger su potencial. Cuando vemos en el libro de Mateo, el capítulo 24 y el verso 14 dice,
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El evangelio del Señor Jesucristo se expandió. Efectivamente, el Señor Jesús fue crucificado, fue muerto y fue sepultado, dice nuestro credo. Pero resucitó al tercer día. Y antes de irse, dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este evangelio del Señor Jesús, que empezó con aquella condición humilde, pero que tenía un potencial invisible, empezó a extenderse de una manera significativa. 5,000 personas fueron convertidas al Señor Jesucristo en la primera prédica del apóstol Pedro. El evangelio se hizo tan fuerte que aún ha tenido la capacidad de soportar a aquellos que solo han venido al evangelio a servirse de él. También lo hay, como pasa con el árbol de mostaza. Las aves llegan y se benefician de él, pero también el evangelio tiene el poder de beneficiar. Dice la experiencia acerca de este árbol de mostaza, que las aves llegan a anidar al árbol, no solo por la protección que su follaje le da, pero también por el alimento que obtienen de sus semillas. Mucha gente ha venido a beneficiarse. Pero vean ustedes qué interesante, porque en el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo de la era cristiana, del tiempo en el que la iglesia del Señor Jesucristo fue fundada y empezó a crecer, fue objeto de una gran persecución. Y el imperio romano era inmensamente poderoso y opresivo al evangelio. Pero el evangelio iba creciendo, tenía un potencial. Ese grano de mostaza al que había hecho referencia el Señor Jesús, pero que tenía el potencial que él sabía que tenía, iba creciendo. Y los historiadores escriben acerca de este suceso. Un título interesante: el cristianismo derrotó al imperio romano. En medio de esta pandemia que estamos viviendo, algunos han ignorado, han minimizado y aún han intentado oprimir el evangelio. Sin embargo, el poder sanador del Señor Jesucristo sigue vigente y es lo único que es realmente efectivo, no solo para sanar la enfermedad de esta pandemia, sino para sanar cualquier enfermedad con su poder. Pero más importante que eso, como decía nuestra lección de hace 8 días de escuela dominical con nuestros hermanos, los jóvenes Miranda, lo más significativo es que tiene la capacidad de liberarnos espiritualmente. Su poder no es tan significativo en lo material y en lo físico. En medio de esta pandemia también hemos tendido a preocuparnos mucho por lo físico y por lo material. Nos preocupamos por nuestra salud física y nos preocupamos por nuestra salud material, por nuestras condiciones favorables materiales, pero olvidamos lo más importante, que es lo espiritual. Y el poder del Señor Jesucristo tiene poder no solo para sanar la enfermedad, pero también, como Él lo explicó cuando aquel paralítico fue bajado y dijo: tus pecados son perdonados. Y todos dijeron: ¿quién es este que perdona pecados? Y Él dijo: ¿qué es más difícil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues para que veáis, dijo el Señor Jesús, que tengo poder para sanar la enfermedad, pero también para perdonar pecados, levántate y anda. Se narra que Agustín de Hipona era amigo del Papa en su oportunidad. Y en una oportunidad llegó Agustín de Hipona a visitar al Papa, y el Papa lo invitó para que viniera al lugar donde estaban contando el tesoro de la iglesia, y le dijo: mira, Agustín, ahora la iglesia ya no tiene que decir: no tengo ni oro ni plata. Y con sabiduría Agustín le contestó: lo malo es que tampoco puede decir: en el nombre de Cristo, levántate y anda.
el poder del Evangelio más significativo está en la capacidad de sanar espiritualmente. En la medida en la que nosotros vamos exponiendo el mensaje de salvación y en la medida en la que nosotros vamos compartiendo la esperanza de vida que hay en Jesús, vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar quizá burla, vamos a encontrar indiferencia, vamos a encontrar eventualmente hasta opresión. Pero el Señor Jesús, hablándole a sus discípulos acerca del cumplimiento de la misión que Él les había dado, dice la palabra que ellos regresaron muy contentos porque Jesús los había enviado, y cuando ellos iban por los caminos y encontraban a las personas, ellos regresaron diciendo, los espíritus se nos sometían. Pero el Señor Jesús les aclara lo más importante del trabajo en el Señor. Mi hermano, mi hermana, lo más importante de nuestro trabajo en el Señor es lo que dice Lucas 10, capítulo 20. Y este es el gran potencial de esa semilla de mostaza que parece tan pequeña, el Evangelio de Cristo, el reino de los cielos, pero que tiene un potencial inmenso. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Cuando nuestro caminar está en Cristo, estamos camino a dar fruto. Pero lo más significativo para nosotros como personas es que nuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos. Vamos a concluir esta mañana, primero recordando los 3 aspectos que hemos visto de la parábola de la semejanza entre el reino de los cielos y la semilla de mostaza que es puesta en un campo. No la semilla de mostaza como sí, sino la que es puesta en un campo que se somete al proceso de siembra. Primero es que inicia con lo más humilde. Segundo es que tiene un potencial invisible pero sumamente poderoso. Y tercero, que su despliegue es incontenible. Nadie va a detener el mensaje de salvación del Señor Jesús. Ni esta pandemia, ni nada. Les invito a que tomemos un tiempo de oración. Y primero agradezcamos a Dios por el privilegio que nos da de tener esta revelación del reino de los cielos. Que nos guíe para llevar este reino de los cielos a quienes no lo conocen. Que nos ayude en nuestras necesidades espirituales, físicas y materiales. Y que como ciudadanos del reino de los cielos, oremos por nuestras autoridades. Oremos. Amantísimo Padre que estás en gloria, esta mañana nos hemos regocijado. Gracias por cada momento que hemos tenido esta mañana, la escuela dominical, el tiempo de los niños, la alabanza, la adoración y esta revelación que nos has hecho acerca del reino de los cielos. Esta revelación con la que nos has privilegiado acerca de qué significa la comparación del reino de los cielos tan inmenso, tan poderoso, con una pequeña semilla de mostaza. Gracias, Padre, y ayúdanos a hacer, como dijo la parábola referida el domingo anterior, hacer una buena tierra para esta buena semilla. Pero ayúdanos también a compartir con otros acerca de este mensaje, con nuestras palabras, con nuestra vida, que en nuestras comunicaciones a través de los medios que ahora utilizamos en medio de este infortunado aislamiento, nosotros podamos compartir a otros el mensaje también de salvación, que puedan ver en nosotros la oportunidad de salvación, que puedan ver en nosotros un testimonio de vida favorable. Tú sabes que también esta pandemia nos ha traído dificultades particulares. El más preocupante, Señor, es el enfriamiento que en muchos miembros de la iglesia se ha producido.
esta pandemia ha sacudido el árbol y, Padre, los frutos que no han estado adecuadamente sujetos han empezado a caer. Pero nosotros ahora intercedemos por nuestras hermanas y nuestros hermanos, suplicándote que tú restituyas espiritualmente a quien está, Señor, en inseguridad, a quien está en incertidumbre, a quien tiene falta de fe. Padre Santo, que tú obres de tal manera que tu Espíritu Santo pueda tocar los corazones de nuestros hermanos y nuestras hermanas y que podamos ser afirmados en nuestra fe, reconociendo que hemos creído en un Cristo de poder, reconociendo que hemos tomado este Evangelio que es con un potencial invisible, pero inmensamente poderoso y que su despliegue no se detendrá. Oramos por las necesidades materiales, Padre Santo, las necesidades de trabajo, las necesidades de alimento, la necesidad, Señor, de abrigo. Tú sabes, Padre Santo, cuál es la situación que está experimentando cada hermana y hermano. Padre Santo, tú diste el trabajo como la forma digna de obtener nuestro salario y te suplicamos que tú hagas provisión de trabajo para tu pueblo, para testimonio tuyo, para honra de tu nombre, por tus misericordias. Padre Santo, también oramos por quienes padecen enfermedad. Tú sabes, Padre Santo, que los hermanos que están saliendo a sus diferentes actividades de trabajo también están expuestas al riesgo de esta pandemia. Padre Santo, y ya hemos tenido familias que han sido afectadas en su integridad por esta pandemia. Oramos por nuestros hermanos y nuestras hermanas que han perdido seres queridos, por nuestros hermanos y hermanas que tienen personas con enfermedad, sea de esta enfermedad actual o de otra enfermedad. Padre Santo, protégeles. Pero también, Padre Santo, esto ha traído una inseguridad que trae tanto riesgo para nuestros hermanos y nuestras hermanas. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús clamamos porque tus ángeles acampen en derredor nuestro como tu palabra nos lo promete y nos defiendan. Padre Santo, pero como ciudadanos del reino de los cielos y ciudadanos de esta tierra, oramos por nuestras autoridades. Se cita mucho tu nombre, se cita mucho tu poder, se cita mucho el beneficio que podemos obtener de ti. Pero Padre Santo, ¿cómo es el corazón de nuestras autoridades? ¿Te están reconociendo como quien tú eres? Eso solo tú lo sabes, Padre. Pero nosotros, como dijo el apóstol Pablo, intercedemos por nuestras autoridades a fin de que podamos vivir quieta y reposadamente. Ten misericordia de tu pueblo. Bendice a Guatemala, Padre Santo. Con mis hermanos y mis hermanas que ahora oran conmigo, nos unimos y tu palabra dice que cuando dos se pongan de acuerdo para tal algo en la tierra, también en los cielos lo será. Y nosotros nos unimos para interceder por nuestro país. Intercedemos por nuestros hermanos y nuestras hermanas, especialmente por tus siervos pastores, en nuestra congregación, por hermano Pedro y su familia, pero también por nuestro superintendente, por los pastores en los diferentes lugares en nuestro distrito, en los distritos de nuestro país, en los distritos de nuestra área, en los distritos de nuestra región, en las regiones alrededor del mundo, a la Junta de Superintendentes Generales, a la Junta General, a sus ministerios, Padre Santo, para que la Iglesia de Nazareno, en este aniversario, pueda también seguir siendo fiel al propósito al que tú nos has llamado, a ser discípulos semejantes a Cristo. Gracias por este privilegio y sigue guardando nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas, y que puedan tener un bendecido domingo. Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta oportunidad entonemos juntos el himno 165, Da la luz. La
del Maestro. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando con él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que mi día, mundo moderno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, vivo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y verdad. Vengo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso glorioso ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Me guía el conjunto que guía siempre mi Señor. Volver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Amén. Entonemos ahora juntos el himno 363, Brilla en tu lugar. Nunca esperes el momento de una gran canción, ni que pueda lejos ser tu voz. De la vida los pequeños actos de atención, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés.
Damos gracias a Dios por el mensaje. Estamos seguros que será de gran bendición y aplicación para nuestras vidas, tanto para esta semana que vamos a iniciar como para el resto de nuestras vidas. Amén, que así sea. Mis estimados hermanos, también queremos recordarles de nuestros horarios. A las 9 de la mañana tenemos la clase dominical, a las 9:45 tenemos la escuela infantil y a las 10 tenemos nuestro devocional. Un fuerte abrazo y que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, su bienestar y sus labores próspera y grandemente.